Es increíble cómo un simple acto de desespero puede transformarte en alguien que no reconoces frente al espejo. Vivo en un pequeño complejo de apartamentos, uno de esos lugares donde todo parece suspendido en el tiempo. Las fachadas son viejas, la pintura descascarada y el ascensor chirría con cada uso. No hay mucho que contar sobre este lugar, excepto por una constante: el señor Thompson. El señor Thompson es el vecino que nadie quiere tener. Es gruñón, meticuloso y con una habilidad especial para encontrar defectos en todo lo que lo rodea. El volumen de mi televisor, los niños corriendo por los pasillos, incluso el aroma del ajo cuando cocino mi pasta favorita. Todo le molestaba. Siempre tenía algo que decir y siempre era negativo. La mayoría de los vecinos lo evitan. Prefieren esquivarlo en los pasillos, bajar la mirada cuando se cruzan con él en el ascensor o incluso cambiar sus rutinas para no coincidir con él. Pero yo no tengo esa suerte. Por alguna razón que nunca entendí, parezco ser su objetivo favorito. Cada vez que algo iba mal en su vida, de alguna manera se las arreglaba para culparme. Si hacía ruido al mover una silla, él estaba en mi puerta tocando como si el edificio estuviera en llamas. Si lavaba mi auto en el estacionamiento y unas gotas de agua salpicaban el suyo, lo encontraba revisando la pintura con una lupa imaginaria. Se metía en todo, y con cada queja suya, mi paciencia se iba desgastando un poco más. Sin embargo, nunca he sido una persona de confrontación. Siempre intenté ser educado, calmar las aguas. Pero no importa cuánto lo intentara, el señor Thompson siempre encontraba una nueva razón para aparecer en mi puerta con sus exigencias. Era agotador. Lo más frustrante era que nadie parecía hacer nada. Los demás vecinos susurraban sobre él, reían nerviosos en susurros cuando compartían historias de sus encuentros, pero al final nadie se atrevía a enfrentarlo. Es mejor no meterse con él, decían. Yo intentaba seguir ese consejo, pero había días en que sentía que su sombra se hacía más grande y pesada, al punto de querer explotar. Y luego llegó el día en que finalmente lo hice. Todo estalla una noche, cuando el señor Thompson golpea mi puerta como si quisiera derribarla. Apenas abro, su rostro rojo y crispado me recibe con una ráfaga de gritos. Según él, mi música lo había despertado a mitad de la noche. Pero yo sé que no es cierto. Había estado trabajando hasta tarde, en completo silencio. Ni siquiera el televisor estaba encendido. Intento explicarle, pero no escucha. Su dedo índice, huesudo y tembloroso, apunta hacia mi pecho como si yo fuera un criminal sorprendido en flagrancia. Me esfuerzo por mantener la calma, pero en mi interior siento como algo se rompe. Cuando finalmente se da la vuelta y desaparece en su apartamento, cierro la puerta con fuerza y respiro hondo. Mis manos tiemblan. Estoy agotado, frustrado, harto. Esa noche apenas puedo dormir. Su cara, su voz, sus constantes quejas, todo se mezcla en mi mente como una espiral infinita. No puede seguir así, pienso. Es como si su actitud tuviera un poder corrosivo sobre mí, como si cada interacción con él me dejara un poco más desgastado. A la mañana siguiente, mientras preparo el café, recuerdo algo que escuché en una conversación casual con la vecina del 304. ¿Sabías que el viejo Thompson tiene una fobia terrible a las arañas?, dijo una vez, riéndose mientras contaba cómo había visto al hombre casi desmayarse por una pequeña araña en su ventana. En ese momento no le di importancia, pero ahora la idea se enciende como una chispa en mi cabeza. Y sí le doy una lección. No quiero hacerle daño, claro que no. Pero me pregunto si un pequeño susto podría calmarlo, hacerle ver lo insoportable que ha sido. La idea es absurda, infantil, pero no puedo sacármela de la cabeza. Es como si, por primera vez, tuviera un poco de control en esta relación que siempre ha estado a su favor. Mientras la idea toma forma en mi mente, me encuentro buscando en Internet cosas que nunca antes habría imaginado. Arañas de plástico, realistas, lo suficientemente convincentes como para hacer que cualquier fóbico pierda la cabeza. Me siento ridículo, como un niño planeando una travesura.
pero hay algo inquietantemente satisfactorio en ello. No sé si es la falta de sueño o el cansancio acumulado, pero en ese momento me convenzo de que esto no es solo una broma. Es justicia. Mi plan comienza como una idea vaga, una especie de impulso que, al principio, no creo que llegue a concretar, pero con cada encuentro con el Señor Thompson, con cada mirada fulminante y cada queja sin sentido, la idea cobra fuerza. Es como si un pequeño motor dentro de mí se pusiera en marcha, uno alimentado por años de acumulación de frustraciones. Empiezo a observarlo, no de forma descarada, pero lo suficiente para entender sus hábitos. Thompson es predecible, metódico. Sale todas las mañanas a las 7 en punto con su sombrero y abrigo, incluso en pleno verano. Regresa al mediodía, siempre con una bolsa de plástico de la tienda del barrio. Por la tarde, lo veo desde la ventana del pasillo regando sus plantas, que cuida con la misma meticulosidad con la que critica a todos. Todo en él es ordenado, rígido, perfecto para lo que tengo en mente. Mientras tanto, sigo investigando. ¿Qué tan realistas pueden ser unas arañas falsas? Resulta que mucho. Con la ayuda de un amigo, que se divierte más de lo que esperaba con mi plan, consigo una docena de arañas de plástico increíblemente detalladas. Son pequeñas, de patas largas y delgadas, y tienen un brillo oscuro que las hace parecer vivas bajo la luz. Cuando las saco de la caja por primera vez, incluso yo siento un escalofrío al mirarlas. Mi amigo, que al principio no se lo toma en serio, termina por darme ideas para hacer todo más convincente. Deja una nota, algo que lo haga pensar que realmente hay un problema, dice entre risas, mientras me ayuda a probar las posiciones de las arañas en el suelo de mi sala. Lo que comenzó como una simple travesura, ahora se siente como un proyecto cuidadosamente planeado. Pese a todo, no dejo de repetirme que esto no es más que una broma, una pequeña venganza inofensiva, algo para devolverle un poco de su propia medicina. Si me detengo a pensar demasiado, siento una punzada de culpa, pero rápidamente la acallo con un pensamiento simple. Se lo merece. Finalmente, el día llega. Es una noche tranquila, más de lo habitual, como si el edificio supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Tengo la caja con las arañas en mis manos, y, al abrirla, un breve momento de duda me invade. Son tan realistas que incluso yo tengo que recordarme que no están vivas. Las patas parecen moverse al menor cambio de luz, y por un segundo me pregunto si me estoy excediendo. Pero entonces recuerdo el rostro del señor, Thompson gritándome por una razón absurda. Ese pensamiento es suficiente para seguir adelante. Es tarde, casi la medianoche. El pasillo está vacío y silencioso. Camino con cuidado, mis pasos amortiguados por el piso alfombrado. Mientras me acerco a su puerta, la emoción y el nerviosismo se mezclan en mi interior, formando una especie de adrenalina que no había sentido antes. En mi bolsillo llevo una pequeña nota escrita a mano, un detalle que, según mi amigo, haría todo más creíble. Esparzo las arañas frente a su puerta. Las coloco estratégicamente, una cerca del marco, otra justo en el centro del felpudo, y un par más dispersas como si hubieran salido de algún rincón oscuro. Incluso me aseguro de que una quede volcada de lado, como si se hubiera movido de forma errática antes de quedarse inmóvil. Después, saco la nota y la dejo justo debajo de la araña más grande. El mensaje es simple, pero efectivo. Estimado señor Thompson, parece que las arañas han invadido el edificio. Tenga cuidado al entrar. Me alejo unos pasos, observando mi obra. Es perfecta, quizás demasiado perfecta. Por un momento me pregunto si debería recoger todo y olvidarlo. Pero ya es demasiado tarde. El plan está en marcha, y el señor. Thompson verá esto en cuanto abra la puerta. Regreso a mi apartamento con el corazón acelerado. Cierro la puerta, apoyo la espalda contra ella y respiro hondo. Una mezcla de emoción y culpa me invade. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto realmente hará que todo mejore? Pero entonces, la imagen de él gritando y acusándome de cosas absurdas regresa a mi mente. Una pequeña sonrisa se dibuja en mi rostro. Solo es una broma. Nada malo puede salir de esto, me digo. Y entonces, espero.
Esa misma noche, justo cuando estoy a punto de quedarme dormido, un sonido me sobresalta, un grito. Al principio no lo reconozco, pero cuando oigo un segundo, más agudo y desesperado, sé exactamente de quién se trata. Es el señor Thompson. Me levanto y corro al pasillo, fingiendo preocupación. Cuando llego frente a su puerta, la escena es algo que nunca había imaginado. Thompson está en bata, descalzo, saltando frenéticamente mientras agita los brazos en todas direcciones. Sus ojos están desorbitados y su rostro, normalmente severo, está ahora deformado por el puro terror. Una de las arañas falsas está justo en el centro de su felpudo, y él no parece darse cuenta de que es de plástico. Arañas, malditas arañas, están por todas partes. Zrenia. Intento mantener la compostura, pero la escena es tan absurda que tengo que morderme la lengua para no reír. ¿Está todo bien, señor Thompson? Pregunto con un tono preocupado, aunque por dentro estoy disfrutando de cada segundo. ¡Míralas! Ahí están. Component Placement responde, señalando las arañas con una mezcla de horror y repulsión. Me acerco, finjo mirarlas con detenimiento y luego le digo, parece que alguien debe haber dejado una broma. Son falsas. Pero mi tono no lo tranquiliza. Todavía está temblando y tarda varios minutos en calmarse, lo suficiente para volver a entrar a su apartamento, lanzándome una última mirada llena de desconfianza. Esa noche, vuelvo a mi cama con una sensación extraña. Por un lado, siento algo parecido a la satisfacción. Funcionó. Pero por otro, hay un peso en mi pecho que no puedo ignorar. No era mi intención asustarlo tanto. Los días siguientes, la transformación del señor. Thompson es evidente. Deja de quejarse. Ya no golpea mi puerta por ruidos inexistentes ni grita desde el pasillo por tonterías. Pero algo ha cambiado. Su presencia, antes imponente y molesta, ahora es diferente. Se mueve de forma más lenta, más cautelosa, y lo más perturbador, me observa. Cada vez que me cruzo con él, sus ojos se quedan fijos en mí por unos segundos demasiado largos. No dice nada, pero el mensaje es claro. Sospecha. Intento decirme a mí mismo que todo ha terminado, que fue solo una broma y que ya es momento de dejarlo atrás. Pero no puedo. Hay algo en su mirada aterrorizada que sigue apareciendo en mi cabeza, como una chispa que alimenta un fuego extraño. Sin darme cuenta, empiezo a pensar en nuevas formas de mantener viva esa sensación. Una nota en su buzón, otra araña en el pasillo, pequeñas cosas que alimenten su paranoia. Es como una adicción, y aunque sé que está mal, no puedo detenerme. No es para tanto, me digo. Es solo un poco de diversión. Pero en el fondo, sé que estoy cruzando una línea. La primera nota que dejo en su buzón es simple. Las arañas no se han ido. Escribo esas palabras con cuidado, en un trozo de papel anónimo, y lo deslizo en su buzón una madrugada, cuando estoy seguro de que nadie me verá. Siento cómo el corazón me late con fuerza mientras regreso a mi apartamento. Me digo que esta será la última vez, pero sé que no es cierto. La mañana siguiente me asomo al pasillo desde la mirilla de mi puerta. Ahí está él, sosteniendo el papel con sus dedos temblorosos. Lo mira como si fuera una sentencia de muerte. Luego empieza a mirar a su alrededor, con movimientos rápidos, paranoicos. Piensa que lo están vigilando. En ese momento, algo dentro de mí se remueve. Una punzada de culpa, tal vez, pero también una emoción que no quiero nombrar. El juego escala. Empiezo a dejar pequeñas pistas, diminutas señales que lo empujan a la paranoia. Una araña falsa en el rellano de la escalera, justo donde él la encontraría al bajar. Otra, cuidadosamente colocada, detrás de una maceta en el pasillo. Incluso dejo una en su buzón, con un nuevo mensaje. Tenga cuidado, pueden estar en cualquier parte. Lo veo salir cada vez más seguido, como si intentara escapar de algo invisible. Recorre el pasillo, revisa las esquinas, se inclina para mirar debajo de las macetas. Pasa tanto tiempo inspeccionando los rincones del edificio
que los demás vecinos comienzan a murmurar sobre su comportamiento. Creo que el viejo está perdiendo la cabeza. Escucho decir a uno de ellos. Es cierto, algo en él ha cambiado. Su caminar es más lento, su postura más encorvada. Incluso sus quejas, antes tan constantes y agresivas, han desaparecido. Pero esa tranquilidad no trae alivio. Lo veo con una expresión tensa, como si estuviera atrapado en una red que él mismo no comprende. Y yo estoy ahí, observando todo desde las sombras. La culpa sigue creciendo, claro, pero también hay una extraña sensación de poder. Por primera vez, siento que no soy yo quien está bajo su control. Es él quien está atrapado en una realidad que yo creé. Sin embargo, a medida que pasan los días, algo comienza a inquietarme. Sus miradas ya no son de miedo, sino de algo más. Es como si hubiera aceptado que hay algo o alguien detrás de todo esto, y esa aceptación lo está cambiando. Me doy cuenta de que está dedicando más tiempo a vigilarme. Empieza a mirar mi puerta cada vez que pasa, a detenerse frente a ella como si pudiera oír algo detrás. Esa noche, mientras cierro los ojos, no puedo evitar preguntarme si el señor Thompson está más cerca de la verdad de lo que imagino. Es tarde, casi medianoche, cuando escucho un golpe seco proveniente del apartamento del señor Thompson. Al principio pienso que es mi imaginación o tal vez el ruido habitual de un edificio viejo, pero un segundo golpe, más fuerte y resonante, me saca de la cama. Me detengo un momento frente a mi puerta, dudando. Algo en mi interior me dice que no debo involucrarme, que esto es el resultado de lo que yo provoqué. Pero el sonido de algo cayendo, como si un mueble fuera arrastrado, me hace reaccionar. Abro la puerta y camino hacia su apartamento. Toco una vez, 2 veces. Señor Thompson, ¿está todo bien? Pregunto con un tono que intento hacer sonar despreocupado. No hay respuesta. Solo el silencio, uno denso y opresivo. Justo cuando estoy a punto de regresar, la puerta se abre lentamente, como si le costara un esfuerzo inmenso hacerlo. Thompson aparece en el umbral, y lo que veo me congela en el lugar. Está irreconocible. Su rostro, que antes siempre lucía firme y severo, ahora parece el de un hombre al borde del colapso. Sus ojos, hundidos en unas cuencas marcadas por días sin dormir, no me miran directamente. En cambio, parecen buscar algo detrás de mí, en las sombras del pasillo. Su ropa está arrugada, como si hubiera pasado días usándola, y sus manos tiemblan visiblemente. Las arañas están aquí, murmura, con una voz rota, casi inaudible. Por un momento no entiendo a qué se refiere, hasta que añade, sé que tú las trajiste. Sus palabras me golpean como un mazazo. Siento un vacío en el estómago y mi primera reacción es negar, sacudir la cabeza, fingir sorpresa. ¿Qué está diciendo? ¿Arañas? ¿Pero dónde? No entiendo. Component placement balbuceo, intentando parecer confundido. Pero él no parece escucharme. Su mirada sigue fija en algo invisible, como si estuviera rodeado por una presencia que solo él puede percibir. Están en las paredes. Las veo moverse cuando apago las luces, dice mientras retrocede unos pasos hacia la penumbra de su apartamento. Tú las trajiste. Lo sé. La culpa me inunda, un torrente que no puedo detener. Quiero decirle que todo esto fue una broma, que no hay arañas, que solo son plásticos y notas, pero las palabras no salen. En cambio, me quedo ahí, parado, sintiendo el peso de lo que he hecho, viendo cómo mi pequeña venganza lo ha reducido a esto, un hombre roto. Tal vez debería descansar, señor Thompson. ¿Quiere que llame a alguien? Alcanzo a decir, más por aliviar mi propia culpa que por verdadero interés. Pero él sacude la cabeza. Ya es tarde, susurra antes de cerrar la puerta, dejando un eco final de desesperación. Regreso a mi apartamento tambaleándome, incapaz de procesar lo que acaba de pasar. Me siento en la cama, con la cabeza entre las manos, repitiendo una y otra vez. No era para tanto, no era para tanto. Pero en el fondo, sé que esto no es algo que pueda deshacer tan fácilmente. Esa noche me siento frente a una bolsa llena de las arañas de plástico y las notas que había escrito.
Siento el peso de cada una de esas pequeñas trampas, como si fueran piedras atadas a mi conciencia. Sin pensarlo mucho, tomo la decisión que he estado postergando. Me levanto, recojo la bolsa y salgo al contenedor más cercano. La arrojo sin mirar atrás, como si deshacerme de ellas pudiera borrar lo que hice. Cuando regreso a casa, encuentro las notas que había olvidado quemar. Me detengo un momento observando cómo las palabras garabateadas en ellas mensajes, destinados a sembrar miedo, parecen gritarme desde el papel. Sin dudarlo, enciendo una cerilla y las quemo en el fregadero. Mientras las cenizas se deshacen, me prometo a mí mismo que esto ha terminado. Y durante un tiempo parece que es así, pero el señor Thompson no es el mismo. Ya no se queja de nada, ni siquiera de cosas que normalmente lo habrían sacado de quicio. En lugar de eso, se vuelve más reservado. Apenas sale de su apartamento, y cuando lo hace, su mirada parece buscar algo constantemente, como si cada rincón del edificio pudiera ocultar un peligro. Comienza a instalar cámaras en su puerta, pequeñas y discretas, pero imposibles de ignorar para alguien que sabe lo que busca. Lo veo recibir paquetes con regularidad, cada uno más extraño que el anterior. Uno parece contener dispositivos electrónicos, otro, un recipiente hermético que parece diseñado para contener algo peligroso. No sé qué está planeando, pero decido no involucrarme. Me repito una y otra vez que esto ya no es mi problema. Hice lo que debía al detenerme, al alejarme de este juego. Sin embargo, una sensación de inquietud crece cada vez que lo veo pasar. Todo cambia un mes después, cuando llega un paquete que no se parece a los anteriores. Es más grande, envuelto en un cartón reforzado y con varias etiquetas de advertencia que no logro leer desde la distancia. El mensajero lo deja en la puerta del señor Thompson y se marcha apresuradamente, como si quisiera distanciarse de lo que acaba de entregar. No puedo evitar quedarme observando. Minutos después, Thompson abre la puerta y lo recoge con esfuerzo. Por un momento, nuestros ojos se cruzan. Su expresión es imposible de leer, pero hay algo en su mirada que me hace estremecer. Sin decir nada, entra a su apartamento y cierra la puerta con cuidado. Esa noche, no puedo dejar de pensar en ese paquete. ¿Qué contiene? ¿Qué podría estar haciendo Thompson ahora, detrás de esa puerta cerrada? Siento que algo se ha puesto en marcha, algo que no puedo detener ni controlar. Cuando finalmente veo el contenido del paquete, me doy cuenta de que esto ha ido demasiado lejos. La caja es negra, sin marcas llamativas, salvo una etiqueta en el centro que dice, en letras rojas, contención de plagas. Hay algo en la manera en que esas palabras están impresas, rígidas y oficiales, que me pone los pelos de punta. Esto no es un simple repelente, es algo más. Esa misma noche, mientras intento dormir, escucho un ruido extraño proveniente del apartamento del señor Thompson. Es un zumbido constante, eléctrico, que parece provenir de algún dispositivo nuevo. Al principio, pienso que es algo normal, tal vez un electrodoméstico, pero el sonido persiste por horas, interrumpido solo por golpes ocasionales, como si estuviera moviendo algo pesado. La curiosidad me consume. Por la mañana, lo veo salir, pero esta vez lleva algo en las manos, un pulverizador metálico, como los que se usan en los invernaderos. Mientras se mueve por el pasillo, se detiene frente a su puerta y comienza a rociar algo en el marco, en las esquinas, incluso en la cerradura. El olor que desprende es intenso, químico, casi tóxico. Me asomo desde mi puerta entreabierta, tratando de ver sin ser descubierto. Cuando finalmente termina, se da la vuelta y por un instante, nuestros ojos se cruzan. Esos ojos, que antes estaban llenos de miedo, ahora muestran algo diferente. Determinación. Sin detenerse, murmura algo al pasar junto a mí, apenas audible pero lo suficientemente claro. No más bromas. Espero hasta que desaparece por las escaleras y corro hacia su puerta para inspeccionar. Las gotas del líquido que ha usado todavía brillan bajo la luz del pasillo. Me inclino para mirar más de cerca y, con la punta de un dedo, toco una de las marcas en el marco. Un ardor inmediato sube por mi piel, obligándome a retirar la mano de golpe. Es un químico fuerte, lo suficientemente corrosivo para quemar al contacto. Regreso a mi apartamento con la mente enredada en pensamientos. ¿Qué he hecho? El señor Thompson ha pasado de ser una víctima de una broma a alguien que parece estar preparándose para una guerra.
No sé contra quién cree que está luchando exactamente, pero una cosa es clara. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse. Me digo a mí mismo que debo mantenerme al margen, que esto ya no tiene nada que ver conmigo. Pero en el fondo, sé que esto no ha terminado. El zumbido regresa esa noche, más fuerte que antes, y mientras intento ignorarlo, no puedo evitar pensar en qué más puede estar planeando detrás de esa puerta. Una tarde, después de días de sentirme atrapado en mi propia culpa, decidí enfrentar al señor Thompson. Toqué su puerta, ensayando mentalmente las palabras que había repetido 1000 veces frente al espejo. No quería justificarme, solo admitir lo que había hecho y, de algún modo, pedirle perdón. La puerta se abrió apenas un poco, lo suficiente para que sus ojos asomaran desde la penumbra. Su mirada estaba vacía, como si el miedo y la paranoia hubieran arrancado lo poco que quedaba de su humanidad. Intenté hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, él la cerró de golpe. Déjame en paz, fue lo único que escuché desde el otro lado. Me quedé ahí, parado frente a su puerta, con la garganta seca y las palabras atoradas en el pecho. No volvió a abrir, y después de un rato, regresé a mi apartamento sintiéndome más derrotado que nunca. Había intentado enmendar algo, pero tal vez era demasiado tarde. Tal vez el daño ya estaba hecho. La culpa se volvió un peso constante, una sombra que me seguía a todas partes. Cada vez que pasaba frente a su puerta, sentía un nudo en el estómago. Cada zumbido, cada golpe en las paredes, me recordaba lo que había desencadenado. Mi pequeña broma, que en su momento parecía inofensiva, había destruido algo en el señor Thompson, pero no solo en él. También había cambiado algo en mí. Finalmente no pude soportarlo más, decidí mudarme. No era solo él, era el edificio entero, cada rincón impregnado de la culpa que llevaba a cuestas. Encontré un pequeño departamento en otro vecindario y empaqué mis cosas en silencio, evitando cruzarme con Thompson o con cualquiera que pudiera recordarme lo que había sucedido. La primera noche en mi nuevo hogar me sentí aliviado, como si un peso hubiera sido levantado. Pero el alivio no duró mucho. Thompson seguía apareciendo en mis pensamientos, su mirada vacía, sus palabras cargadas de desesperación. No podía evitar preguntarme qué habría sido de él después de que me fui. ¿Había logrado recuperar algo de paz? ¿O lo dejé atrapado en un mundo que yo mismo ayudé a construir? No tengo respuestas, solo el recuerdo de su rostro y la certeza de que mi pequeña venganza no solo lo destruyó a él, sino también a la versión de mí mismo que solía ser. Esa es la carga que llevo, y la que nunca me permitirá olvidar.